Muy buenas noches. Bienvenidos a Dementeorías, un canal dedicado al terror, las conspiraciones y lo desconocido, donde todas tus teorías cobran vida. Bueno, sin nada por agregar, comenzamos. La dueña de la casa. Fue una tarde de julio. El viento corría con una fuerza inquietante, empujando las nubes oscuras que anunciaban la llegada de la noche. Mi sobrino y yo estábamos solos en casa, sin imaginar ni por un segundo el terrible suceso que viviríamos ese día. Él jugaba en una vieja computadora que habíamos encontrado arrumbada en un cuarto del fondo cuando nos mudamos a aquella casa. Yo, por mi parte, descansaba acostado en la cama, escuchando el golpeteo del aire contra las ventanas. De pronto, una explosión estremeció la calle. Sonó lejana, pero lo suficientemente fuerte como para hacernos brincar del susto. No sabíamos qué había sido, pero cuando las luces parpadearon y finalmente se apagaron, comprendimos que no éramos los únicos. Toda la cuadra había quedado sin electricidad. Mentiría si dijera que no sentí miedo. Mi sobrino también estaba tenso, con los ojos muy abiertos. Decidimos bajar las escaleras juntos, pegados el uno al otro, intentando convencernos de que solo era un apagón común. Afuera, la tormenta ya se había soltado con toda su fuerza. Relámpagos que iluminaban la calle como flashes y una lluvia densa, furiosa. Fue entonces cuando noté el rostro de mi sobrino. Se había quedado completamente pálido, como si algo hubiera drenado todo el color de su piel. Me acerqué a preguntarle qué tenía, pero él no dijo palabra alguna. Solo levantó el brazo y señaló hacia las escaleras. Y ahí comenzamos a escucharlo. El inconfundible sonido de unos tacones bajando lentamente. Cada paso era firme, rítmico, como si quienquiera que los usara estuviera descendiendo con calma, con elegancia o con costumbre. Nos quedamos congelados, sin mover un solo músculo, esperando a que aquello, lo que fuera, terminara de bajar. Pero nunca ocurrió. Los pasos se detuvieron justo antes de llegar al último escalón. El silencio que siguió fue peor. De pronto, desde el cuarto de arriba se escuchó otro sonido. El ruido de un teclado siendo usado. El teclado de la vieja computadora. Ese fue el momento en que salimos corriendo a la cochera. No dijimos nada ni lo pensamos. Simplemente corrimos. Allí nos quedamos, empapados por la humedad del aire, temblando, esperando a que regresara mi hermana o algún familiar. Por suerte no tardaron demasiado. Cuando por fin llegaron, les contamos lo sucedido, pero como era de esperarse, no nos tomaron en serio. Dijeron que la tormenta, la oscuridad y el susto de la explosión nos habían jugado una mala pasada. Pero nosotros sabíamos lo que oímos.
Los días pasaron y un mediodía, al volver de la escuela, la vecina de al lado se acercó a mí. Con una sonrisa curiosa me preguntó qué hacíamos mi sobrino y yo aquel día afuera, tan asustados. Le conté, tal cual, lo que había pasado. Ella solo asintió, como si hubiera escuchado esa historia antes, y luego dijo, con una seguridad escalofriante: «Es Doña Mago». Mi corazón dio un salto. «¿Quién?», pregunté. «Doña Mago», repitió, «la señora que vivía antes que ustedes en esa casa. Era muy amable, pero algo excéntrica. Cuentan que de joven fue muy guapa y que vivía de fiesta en fiesta, pero el tiempo pasa para todos. Sus hijos se fueron y, aunque la visitaban de vez en cuando, la mayoría del tiempo estaba sola». Continuó hablando mientras yo sentía cómo un frío profundo me recorría los brazos. A Doña Mago podías verla todos los días, muy arreglada, siempre con un vestido largo y esos inmensos tacones, dijo la vecina. Ah, esos tacones. Se escuchaban desde lejos antes de que apareciera en la puerta. Cuando mencionó los tacones, recordé el sonido exacto que escuchamos mi sobrino y yo aquella noche. No había forma de que fuera coincidencia. Dicen que pasaba horas frente a su computadora, mandándole correos a sus amigas de los viejos tiempos, incluso cuando ya no salía de fiesta. Seguía escribiéndoles, como si no pudiera dejar de aferrarse a esa vida. Tragué saliva. Algo dentro de mí me decía que no quería escuchar el final, pero ya era tarde. «Un día», prosiguió, «salí y vi una ambulancia afuera de tu casa. Estaban sacando el cuerpo de Doña Mago. Pregunté a su hija qué había pasado y me dijo que la encontraron así, tal como siempre, muy arreglada y sentada frente a su computadora». Me quedé sin palabras. Desde aquel día no somos los únicos que lo escuchamos. De vez en cuando, en medio de la noche, se oye nuevamente los tacones bajando las escaleras o el teclado de la vieja computadora tecleando solo, tanto que ya nos acostumbramos. Por ese callejón. Yo trabajaba por la zona del centro y para acortar camino siempre atravesaba un callejón que está entre dos edificios viejos, muy cerca de la calzada Independencia. Ese callejón no tiene nombre, ni luz, ni nada. Es de esos lugares que todos conocen, pero que nadie usa. A mí nunca me dio miedo. De hecho, ya era parte de mi rutina. Pero una noche, mientras pasaba por ahí, vi a una señora sentada junto a la pared. Parecía de esas que venden hierbas medicinales o limpias, pero no tenía puesto ni mesa, solo una pequeña veladora apagada a un lado. No me habló, no pidió dinero, nada. Solo me miró de reojo y dijo: «Mijo, no la prendas hoy». Yo me detuve, sorprendido. Ni siquiera me había acercado a la veladora y ya me estaba advirtiendo. Le pregunté: «¿Por qué dice eso?». Y me respondió muy tranquila, sin levantar la voz: «Porque él escucha cuando alguien la prende y hoy anda cerca». No supe qué contestar. Pensé que estaba mal de la cabeza o que era una forma rara de pedirme una moneda, así que seguí mi camino. La segunda noche, la señora volvió a estar ahí, pero esta vez la veladora estaba más cerca del centro del callejón. Y otra vez me dijo: «No la prendas, mijo, no hoy». No sé si fue el cansancio o la sugestión, pero me empezó a incomodar. Pasé rápido, sin voltear atrás.
La tercera noche, ella ya no estaba, pero la veladora sí, colocada exactamente a mitad del callejón. Esa fue la primera vez que noté algo extraño. Aunque no había viento, la flama temblaba, como si respirara. Me quedé mirándola, y te juro que sentí algo parecido a cuando estás a punto de cometer un error que sabes que te va a costar caro. No sé por qué lo hice, pero me agaché, tomé el encendedor que siempre cargo y lo acerqué. Antes de prenderla, escuché la voz de la señora clarita, como si la tuviera detrás. No hoy. Me levanté de golpe, pero no había nadie. Mi corazón se aceleró como nunca en mi vida. Sentía una presencia encima, como si el callejón se hubiera cerrado. Salí caminando rápido, casi corriendo, sin mirar atrás. Al día siguiente le conté a una compañera del trabajo, una señora ya grande que es muy creyente en esos temas. Y lo que me dijo me heló la sangre. Hay veladoras que no son para alumbrar, son para llamar. Algunas se dejan en caminos solitarios para ver quién cae. Tú no la aprendiste, por eso estás aquí contándolo. Le pregunté si sabía qué pasaba si alguien la prendía. Ella solo bajó la mirada y dijo: si la señora te advirtió 2 veces, es porque alguien más la estaba esperando la tercera. Esa frase no me dejó dormir. Esa noche no crucé por el callejón. De hecho, no lo he vuelto a cruzar desde entonces. Pero lo peor no es eso. Lo peor es que 2 días después, pasando por la zona, pero a distancia, vi una patrulla y gente reunida. Decían que un hombre había sido encontrado ahí, desmayado, con los ojos abiertos, respirando, pero como oído, como si no estuviera en este mundo. La gente comentaba que lo encontraron a un lado de una veladora, completamente apagada y derretida. No sé si fue la misma, no quise acercarme. Desde entonces, cada vez que paso por esa zona, aunque no me meta al callejón, siento esa misma presencia, esa sensación de que algo te mira, no por curiosidad, sino para medir si eres el siguiente. Y lo peor es que a veces cuando voy caminando por ahí de noche, me llega un olor a parafina quemada, como si la veladora siguiera esperándome. Aliméntame. Siempre he sentido que me hundo un poco más cada día. La rutina, esa prisión silenciosa que te aprieta el pecho sin que te des cuenta. Todo es mecánico, sistematizado, repetitivo. Y cada noche, cuando regreso del trabajo, cruzo el mismo callejón oscuro de siempre. Un atajo que conozco desde hace 5 años. Un camino que podría recorrer con los ojos cerrados. O al menos eso creía. Trabajo como guardia de seguridad. Turnos de 12 horas, a veces sin descanso, con un sueldo que apenas alcanza para sobrevivir. Triste, cansado y sin un rumbo claro. Como muchos, siempre me digo que algún día saldré de esta vida, pero nunca hago nada para lograrlo. Esa noche pensé que sería como todas, el mismo cansancio, el mismo silencio, el mismo callejón abandonado. Pero no, esa noche rompería mi rutina para siempre. A mitad del camino escuché pasos detrás de mí, lentos, arrastrados, como si alguien caminara justo a mi ritmo. Al principio pensé que sería otro trabajador regresando a su casa, pero cada segundo que pasaba sentía como se acercaba más y más. El aire se volvió frío, como si alguien soplara en mi nuca. Me puse tenso. No me asustaban los fantasmas, me asustaban los vivos. Algún ladrón buscando aprovecharse de lo poco que tengo. Apreté los puños, respiré hondo y de un impulso me giré de golpe dispuesto a enfrentar lo que fuera. Pero no había nadie. Solo el callejón vacío y una sensación extraña recorriéndome la espalda. Me quedé inmóvil tratando de entender qué estaba pasando.
cuando de pronto una voz susurró detrás de mí, tan cerca que pude sentir el aliento helado en mi oreja. Oye tú, ¿quieres dejar ese horrible trabajo y esa rutina miserable? Yo puedo ayudarte. Solo necesito un pequeño favor a cambio. El terror se apoderó de mí. Mis piernas temblaban. Mi boca se secó. No podía moverme. La voz no sonaba humana. Tenía un tono hueco, casi metálico, pero a la vez calmado, como si me conociera desde siempre. La oferta sonaba demasiado buena para ser real. Era una tentación, una puerta abierta a todo lo que siempre quise. Y aún así, apenas podía pensar. Con un hilo de voz pregunté, ¿Qué quieres a cambio? La presencia detrás de mí rió suavemente, un sonido que no olvidaré jamás. Es simple, solo aliméntame. ¿Alimentarte? ¿Cómo? Una pieza de pan y un poco de agua. Nada más. Déjalos aquí, junto a este contenedor de basura. Pero debes hacerlo todos los días, sin importar la hora, el clima o tu estado. Si cumples, tendrás lo que deseas: éxito, fortuna, libertad. Hice silencio. Parecía un trato absurdo, ridículo incluso, pero había algo en su voz, algo que me hacía querer aceptar de inmediato. Entonces añadió con un tono tan oscuro que me heló la sangre: pero si algún día fallas, si un solo día me traicionas y no cumples con mi alimento, entonces te castigaré, y créeme, conocerás la peor suerte que puedas imaginar. Las luces del callejón parpadearon, el aire se volvió pesado, algo invisible se movió cerca de mí. Y yo acepté. Esa misma noche, aún temblando, fui a una tienda cercana y compré una pieza de pan y una botella pequeña de agua. No quería regresar al callejón, pero sabía que si no lo hacía, algo me estaba observando, esperando mi decisión. Regresé al contenedor que la voz había señalado. Coloqué el pan y el agua en el suelo, tratando de no mirar la oscuridad que rodeaba el lugar. Apenas di un paso hacia atrás, escuché el ruido, como si algo con garras arrastrara la comida hacia la sombra. No quise mirar. Me di la vuelta y caminé tan rápido como pude, con el corazón a punto de salírseme. Intentaba convencerme de que solo había sido un vagabundo, un animal, algo normal, pero en el fondo sabía que no. Sabía que ahora estaba ligado a algo que no entendía. A la mañana siguiente desperté con una energía que no sentía desde hacía años. El cansancio que normalmente me aplastaba parecía haberse evaporado. En el trabajo, mi jefe me felicitó por primera vez en la vida. Incluso mencionó la posibilidad de ascenderme más adelante. Y así siguió todo. Al día siguiente, dejé el pan y el agua. El siguiente, también. Y el siguiente, sin falta, sin excusas. Cada noche, al salir del turno, pasaba por ese callejón y cumplía el trato. Y cada día, mi vida mejoraba un poco más. Pagaron un bono que creí perdido, mis compañeros empezaron a tratarme con respeto, mis deudas comenzaron a hacerse más ligeras, y lo más extraño de todo, comencé a tener sueños. Sueños donde un par de ojos brillantes, enormes, me observaban desde la oscuridad, y una voz suave repetía: «Buen trabajo, sígueme alimentando». Nunca mostraba su rostro. Nunca se acercaba del todo, solo vigilaba. Pasaron 3 meses así, 3 meses en los que mi vida cambió tanto que parecía magia, y quizá lo era, pero entonces llegó el día que lo arruinó todo. Una tormenta brutal cayó sobre la ciudad,
Ráfagas de viento, relámpagos, calles inundadas. Mi turno terminó casi a medianoche y el supervisor nos pidió quedarnos un poco más para evitar accidentes. Cuando finalmente salí, empapado y agotado, solo podía pensar en irme a mi cama. Y cuando llegué al callejón, comprendí que había cometido un error terrible. El pan y el agua no los llevaba conmigo. Los había olvidado. Me quedé inmóvil bajo la lluvia, mirando el contenedor oscuro. Traté de convencerme de que no pasaría nada, de que podía traer la comida al volver a casa, pero entonces escuché un susurro, uno que no necesitó estar cerca para oírse claro. Fallaste. Un escalofrío me recorrió de pies a cabeza. Te advertí que no debías traicionarme. La lluvia dejó de sentirse. El sonido del viento se apagó. Era como si el mundo entero se hubiese detenido alrededor de mí. Y detrás de mí, algo salió arrastrándose desde la sombra. Algo que estaba esperando justo ese día. Sentí algo detrás de mí, un roce helado, como si unas manos invisibles tocaran mi espalda. No quise voltear. Cada músculo de mi cuerpo me suplicaba correr, pero mis piernas no respondían. La voz volvió a hablar, ahora dentro de mi cabeza. Yo cumplí mi parte. Tú fallaste la tuya. El callejón entero pareció inhalar, como si la oscuridad se hiciera más densa. De pronto, escuché un golpe. Algo chocó contra el contenedor metálico, luego un segundo golpe y un tercero, como si algo enorme empujara desde dentro. El contenedor vibraba. Yo retrocedí, respirando entrecortado. La tapa se abrió de golpe. No vi un cuerpo, no vi un rostro, solo un par de manos larguísimas y negras saliendo desde una oscuridad imposible, como si dentro del contenedor hubiera un abismo sin fondo. Las garras se hundieron en el concreto para impulsarse hacia afuera y un chillido agudo, inhumano, retumbó entre las paredes del callejón. Me cubrí los oídos, pero la voz continuó en mi mente. No quiero tu muerte, quiero tu miseria. Las manos se estiraron y me sujetaron por los tobillos. No sentí dolor, solo un vacío tan profundo que me dejó sin aliento, como si mi alma estuviera siendo exprimida. Intenté hablar, pedir perdón, suplicar, pero no salía ningún sonido. La criatura me acercó hacia esa oscuridad que no tenía forma, y aunque jamás vi su rostro, escuché su respiración lenta, hambrienta. Y entonces lo entendí. El pan y el agua jamás fueron su alimento. Era yo, mi rutina, mi energía, mi esperanza. Eso era lo que lo alimentaba. La voz volvió a susurrarme. Si no cumples mis reglas, entonces crearé nuevas para ti. Sentí un tirón y caí de rodillas. Las manos me soltaron, pero algo peor ocurrió. Todo se volvió gris. El callejón, la lluvia, mis propias manos, todo perdió color. El mundo dejó de sentirse real. Corrí hacia mi casa. No sé cuánto tiempo tardé, pero cuando abrí la puerta, mi corazón casi se detuvo. Había otro yo sentado en la mesa, vestido con mi uniforme, comiendo, sonriendo. Me miró, y su sonrisa era idéntica a la mía. Llegaste tarde, dijo con mi propia voz. Intenté acercarme, pero él se levantó, tomó mis llaves, mi celular y caminó hacia la puerta. No te preocupes, yo continuaré tu vida.
Tú, quédate aquí. Salió sin mirar atrás. Intenté seguirlo, pero mis piernas no se movían. Era como estar en un sueño. Mi cuerpo ya no tenía peso, ni calor, ni presencia. Caminé hacia el espejo de la sala. No había reflejo, solo oscuridad. Oscuridad y dos ojos brillando, observándome desde dentro del vidrio. Esa fue la verdadera consecuencia. No me torturó, me reemplazó. Y ahora, cada noche, desde ese vacío sin forma donde quedé atrapado, escucho su voz. Te advertí que nunca deberías fallar. Y mi otro yo, el impostor, sigue caminando por ese callejón. Sigue alimentándolo. Sigue viviendo la vida que ya no es mía. El dueño del pozo. Yo vivía en un pequeño y retirado ranchito cerca de El Grullo, Jalisco. La gente ahí era cálida, amable y muy sencilla. Todos nos conocíamos y aunque la vida era humilde, se sentía como un lugar seguro, casi familiar. Lo único verdaderamente difícil era el agua. Escaseaba casi todo el año. Por suerte, a unos cuantos minutos del pueblo, había un viejo pozo del que todos nos abastecíamos. Desde niño recuerdo que cada vez que íbamos por agua, había una regla no escrita que todos seguíamos al pie de la letra. Después de sacar agua, debías lanzar una moneda al pozo, como agradecimiento al dueño del pozo. Así lo llamaban. Nunca comprendí del todo el porqué de esa costumbre. Para mí era solo una tradición más, una de esas que nadie cuestiona. Pero un día, en una reunión familiar, saqué el tema. Comenté lo curioso que era eso de tener que dejar una moneda siempre y pregunté si alguien sabía realmente de dónde venía esa costumbre. La mayoría solo se encogió de hombros, otros rieron y siguieron con lo suyo. Nadie tenía una respuesta clara, lo que confirmó mi sospecha de que todos lo hacían solo por inercia, por no romper la tradición. Pero en eso, un tío al que tenía años sin ver se acercó a mi mesa. Lo noté serio, casi incómodo. ¿De verdad quieres saber por qué la gente deja una moneda después de sacar agua de ese viejo pozo?, me preguntó en voz baja. No me da miedo contártelo. Lo que me da miedo es que tú quieras comprobarlo por morbo. ¿Comprobar qué?, respondí, medio riendo. Él no sonrió. ¿Intentar sacar agua sin dejar tu moneda? Los jóvenes de ahora creen que todo es cuento, pero hay cosas con las que no se juega. Te voy a contar lo que pasó, pero no porque quiera asustarte, sino para que no lo intentes. Se acomodó en la silla y empezó a relatarme la historia. Hace unos 40 años vivía ahí un hombre llamado Don Matías. Era un señor gruñón, huraño y conocido por su mal carácter. Su única motivación en la vida era su pozo. Lo había construido en lo que fue su patio a base de meses de trabajo duro, obsesionado al punto de convertirlo en su tesoro más preciado. Una noche, escuchó ruidos en el patio. Cuando salió a ver, encontró a 2 muchachos sacando agua sin su permiso. Se enfureció tanto que salió corriendo detrás de ellos gritándoles: ¡Chamacos, hijos de la fregada! Los muchachos escaparon, pero ese incidente le dio una idea. Comenzó a permitir que la gente usara su pozo, pero les cobraba.
Cada vez aumentaba más el precio y aún así la gente pagaba porque no había otro pozo cerca. Don Matías pasaba días enteros sentado junto al pozo, en una vieja y espantosa mecedora, cuidando que nadie tomara agua sin pagar. Una noche, mientras dormía, volvió a escuchar ruidos afuera. Eran los mismos jóvenes robándole agua otra vez. Despertó con una rabia profunda y salió corriendo tras ellos, pero ya era un señor mayor, desgastado por los años y por los vicios que tuvo en su juventud. Los persiguió con tanto coraje que, según los mismos muchachos contaron después, lo vieron llevarse la mano al pecho como si el corazón le fallara. Se recargó en el borde del pozo, perdió el equilibrio y cayó dentro. A la mañana siguiente, lo encontraron ahí, flotando con su típica expresión de enojo. Una muesca rígida y sombría que daba muy mal augurio. Desde entonces, la gente aseguraba que don Matías nunca abandonó su pozo. Que si te llevabas agua sin pagar, te perseguía por el camino. Algunos decían sentir pasos detrás, otros escuchaban su mecedora crujiendo a lo lejos, y más de uno afirmaba haber visto una sombra encorvada vigilando. Por eso, concluyó mi tío, todos dejan una moneda. No es tradición, es pago. Me reí nervioso, pero él no lo tomó a broma. Su mirada era demasiado seria. Yo no creía mucho en la historia hasta hace unos meses. Una mañana fui al pozo solo, porque necesitaba llenar 2 cubetas antes de que empezara el calor. Ya llevaba prisa y no traía monedas. Pensé que no pasaba nada por olvidarlo una vez. Total, nadie estaba viendo. Saqué el agua y regresé a mi casa sin prestar atención, pero a mitad del camino empecé a escuchar algo detrás de mí. Eran pasos lentos, arrastrados, como si alguien caminara con dificultad. Me detuve. El ruido también se detuvo. Caminé. Los pasos continuaron. Me armé de valor, volteé y no había nadie. Lo ignoré, convencido de que eran mis nervios. Pero desde ese día pasaron cosas extrañas. Cada noche escuchaba un crujido rítmico, como si una mecedora se moviera a unos metros de mi cuarto. A veces, mientras lavaba la ropa, sentía una mirada detrás de mí. Una madrugada, mientras intentaba dormir, escuché claramente una voz ronca susurrar: «Paga lo que debes». Ese mismo día, antes del amanecer, fui al pozo y dejé no una, sino varias monedas. El sonido metálico rebotando dentro fue como un peso que se me quitaba del pecho. Esa noche dormí por primera vez en semanas. Todo volvió a la normalidad, o eso pensé. Ayer fui nuevamente. Esta vez llevaba suficiente dinero y, por costumbre, dejé mi ofrenda. Mientras lo hacía, un señor mayor que no conocía se acercó a llenar sus cubetas. Le dije en broma: ¿y usted también viene a pagarle al famoso don Matías? Él soltó una risa tranquila. ¿A don Matías? Ese viejo pozo ya no es de él, es mío. Lo miré confundido. Era imposible. Todos sabíamos que el pozo era comunal desde la muerte de don Matías. Perdone, ¿usted quién es? El señor dejó de sonreír. Soy Matías, muchacho. ¿O acaso ya no me reconocen? Se dio la vuelta y caminó hacia la sombra. Lo seguí con la mirada, pero no había nadie. Nunca llegó al árbol. Desapareció a medio camino, como si la tierra se lo hubiera tragado. Las cubetas que llenó seguían ahí,
tiradas en el suelo, derramando el agua lentamente. Desde entonces entendí dos cosas. Primero, que nadie sabe realmente quién es el dueño del pozo ahora. Y segundo, que, por si acaso, nunca más volveré sin mi moneda. ¿Y cuál es tu teoría? Te leo en los comentarios. Si te gustó, dale like, comparte y suscríbete. Me ayudarías bastante a seguir creando contenido como este. Y si tienes alguna historia, relato o suceso, no dudes en mandarlo a mi correo que se encuentra en la descripción del video. Muy buenas noches y hasta la próxima. Nunca dejes de sacar tus propias conclusiones. Esto fue Dementeorías.